Y aquí estoy ahora luchando aquí para mirar cómo la puedo llevar, porque la funeraria en la que mi cuñada la tiene afiliada pide 3.300.000 por transportar el cadáver hasta Neiva. Wendy Sepúlveda Narváez fue rociada con gasolina y quemada viva por su expareja sentimental. Tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. 6 días después murió en una unidad especializada de Medellín. Cuando nosotros evaluamos una escena del crimen o un crimen en sí mismo, se analiza el contenido psicológico que tiene esa acción cometida. Entonces, el fuego genera unos niveles altísimos de sufrimiento, ¿sí? No solamente por el dolor físico, sino las secuelas que puede dejar para este tipo de víctimas, la desfiguración, las secuelas permanentes o pues en el caso que estamos analizando, la muerte. Ese uso de combustible, entonces, buscaba mostrarnos una carga simbólica. Más que buscar o limitarse a la muerte, nos mostró cómo él pretendía castigar, destruir, someter, y no solamente contra el cuerpo de ella, sino dañar su identidad, su autonomía y su dignidad. Y de manera inmediata se lo echa sobre el cuerpo o se lo arroja sobre el cuerpo de la víctima. Y seguidamente prende o procede a prenderle fuego. Alrededor de las 6:50, Wendy acordó encontrarse con Jessic Alexander Rojas, conocido como El Mudo, su expareja, con quien tenía un hijo de 4 años. El lugar, el barrio El Obrero en Neiva, Huila. Según los testigos, Jessic derribó la moto en la que Wendy se movilizaba. Lo que siguió fue un ataque sin escapatoria. Le roció gasolina sobre el cuerpo y le prendió fuego. Luego huyó en motocicleta. Cuando estamos hablando de quemadura, estamos hablando de una sustancia, en este caso gasolina, y pues el calor de la gasolina flameante que está destruyendo pues la primera barrera que existe para protegernos a nosotros, que es la piel. La piel tiene unas capas y según la afectación de estas capas, las quemaduras pues se clasifican en grado 1, grado 2 superficial, grado 3, que implica que toda la piel está absolutamente quemada y que toda esa barrera está destruida. Al producirse esta destrucción, implica que los líquidos del cuerpo, pues obviamente no hay nada que los contenga, los nervios, la musculatura está comprometida y expuesta, y exponer eso en el 80% del cuerpo, pues hace que el cuerpo no pueda manejar bien los líquidos, no pueda manejar bien la homeostasis, que existan sangrados, que obviamente la sangre no se sostenga en el espacio intravascular, y eso es lo que lleva a los pacientes finalmente a la muerte, porque existe una falla pues múltiple de los múltiples órganos, del riñón, de los pulmones, del hígado, y finalmente eso es lo que mata a las personas. Wendy ardió en llamas. Los testigos observaban paralizados por el terror. Se hablaba de miedo a represalias de la familia del agresor. Solo un hombre, un desconocido, se atrevió a arrojarle un balde de agua para apagar el fuego. El dolor debe ser algo indecible. Todos los cirujanos plásticos que hemos trabajado en nuestro proceso de entrenamiento en unidades de quemados, el dolor de la quemadura son realmente pues topes, imagínense, al 80%. Obviamente, seguramente en la unidad de cuidados intensivos, Wendy debió tener sedación pues para las curaciones, para llevar la cirugía, para mantenerla con vida, pero el problema, más allá además del dolor, finalmente es esa incapacidad del cuerpo de poder mantener todos estos mecanismos de homeostasis. Fue trasladada al Hospital Universitario Hernando Mocaleano en Neiva, con quemaduras de 3er grado en el 80% de su cuerpo. Solo su rostro quedó relativamente intacto. Quemaduras por encima del 60% del cuerpo tienen unas supervivencias muy bajas.
porque realmente estamos hablando pues, de toda la economía corporal. Requiere un manejo de cuidados intensivos, como seguramente lo estaba teniendo Wendy. Requiere, obviamente, utilizar pieles artificiales para tratar de disminuir esa pérdida de pérdida de líquidos, de proteínas, de sangre, y es realmente muy difícil que una paciente o un paciente con ese grado de quemadura logre sobrevivir. Días después fue remitida a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. El 1 de junio de 2026 falleció. Realmente este tipo de quemaduras de los 80 o más de 60 requiere un manejo inmediato, llevándolo a urgencias y llevándolo a una unidad de cuidados intensivos. Pero en general, cuando tenemos quemaduras, lo más importante es limpiar muy bien, sea con agua fría o con solución salina fría. Hay que evitar colocar pues, sustancias como aceites, mertiolates, todo tipo de cosas que utilizan como telarañas, cafés, otro tipo de cosas biológicas para evitar contaminar la cirugía, la quemadura, y llevar al paciente lo más pronto posible a un servicio de urgencias. El que es una persona que no tiene corazón, ¿cómo va a creer que si uno ama a una persona la va a quemar, va a hacerle daño? Eso no es amor. Se lo estamos pidiendo a Dios, no solamente muchas personas que quieren a Wendy, que Wendy pueda salvarse. Ella dice que por qué le hace esto, inclusive ya quemada. Yessit Alexander Rojas salió de prisión apenas 15 días antes del ataque. Había estado preso, según versiones cercanas, por tentativa de homicidio, cumpliendo alrededor de 5 años. Estas salidas de la cárcel lo que hacen es reactivar esa necesidad de control, de persecución e incluso de retaliación. Y hay otro tema importante acá, y es que el sistema penitenciario colombiano lamentablemente, digamos, no tiene estructurado el proceso del seguimiento a pospenados, ¿sí? Y es decir, cómo se está adaptando la persona, independientemente que el delito hubiese sido por otra línea, o de pronto desconozco, pero dicen en las redes y en las noticias que fue por otro homicidio. Entonces, si bien el delito fue distinto, en su categorización sí hay unos elementos que se mantienen, entonces debió haberse evaluado tanto al momento de su salida como en el seguimiento a pospenados. El sistema penitenciario colombiano no tiene desarrollado este programa, que es supremamente importante para poder prevenir o por lo menos tratar de mitigar un poquito esos índices de reincidencia que tenemos. Wendy había conseguido trabajo hace apenas un mes en una empresa de servicios generales. Era su nueva etapa. Sus amigos la describían feliz con ese empleo. Fue uno de los detonantes de la ruptura definitiva. El agresor le decía a Wendy: si no eres para mí, no eres para nadie. Frase textual relatada por su madre, un patrón documentado de posesión extrema previo al feminicidio. Importantísimo recordar la responsabilidad que tenemos los profesionales que estamos en todo este escenario y que tenemos en nuestras manos la oportunidad de evaluar, porque aquí entiendo que la víctima había puesto en conocimiento de las autoridades ese riesgo en el que se encontraba. Tenemos un agresor con unos antecedentes, y lo que pasa en estos casos es que se analizan como hechos aislados y no se analizan con el contexto de la conducta del agresor, ¿sí? Cómo este agresor puede ir escalando, esto en criminología se llama una escalada criminal, cómo él puede ir escalando hacia otros delitos más graves. Y creo que sí es un elemento que requiere evaluación y observación por parte, obviamente, de quienes están dirigiendo esas instituciones encargadas de administrar justicia y de la rehabilitación y de la resocialización de las personas que están condenadas por todo tipo de delitos, pero especialmente por estos. Wendy dejó un niño de 4 años huérfano de madre. Su abuela materna, Liz Nelly, quien también cuida a un hijo con discapacidad, es ahora la única figura de cuidado del menor.
Jessic Alexander Rojas fue capturado pocas horas después del ataque. La fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa porque Wendy aún vivía y él aceptó los cargos. Quedó con medida de aseguramiento en el centro carcelario. Cuando yo acepto los cargos, se entiende que el material probatorio que existe hasta ese momento procesal recaudado a través de la fiscalía es suficiente para indicar esa responsabilidad. De tal suerte que al momento en que se hace la variación de la fiscalía entre tentativa y feminicidio, lo que entra a jugar aquí no es que tanto lo beneficie por el cambio, sino por la etapa procesal en que se hubiera allanado conforme la pena del delito. Recordemos que no es lo mismo una tentativa a el delito consumado de homicidio. Ahora bien, puede ser que se hubiera aceptado cargos en relación a esa tentativa inicial, pero que ahora con relación al fallecimiento de la víctima no se hubieran aceptado los cargos y por ende deba continuar el proceso en los términos que estábamos hablando. Y que ese es el ejercicio primordial que comienza a hacer la víctima a través de la fiscalía, con el impulso procesal y con los elementos probatorios para lograr esa condena efectivamente por el delito que corresponde en el marco del feminicidio. Tras la muerte de Wendy, el proceso avanza ahora por el delito de feminicidio agravado consumado. En Colombia, este delito puede acarrear entre 21 y 50 años de prisión, agravado por el hecho de haber sido pareja sentimental y por el ensañamiento del método utilizado. Seguramente desde la parte de la fiscalía y de la víctima se entrará a demostrar que esto venía siendo un acto continuado, que no fue una violencia ocasional, que esto era una sistemática o que habían violencias vicarias, que habían muchos tipos de violencia que venía enfrentando esta mujer y que había un nexo causal con esa dependencia y con su rol, como no desde la órbita del cuerpo humano femenino, sino desde esa condición de mujer. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hablamos de este tipo de delitos? Por parte de la defensa de los agresores, suele también entenderse como una explicación dable y que en algunas ocasiones ha generado un éxito para ellos, para esa defensa del agresor, y es entrar a debatir que la muerte no era lo que él quería ocasionar o que la muerte se produjo por aspectos alternos, como por ejemplo una sentencia donde en casación se confirmó que efectivamente la intención del sujeto no era llevar a la víctima a perder la vida, sino por el contrario generarle unas lesiones en su humanidad. Finalmente la víctima fallece, pero fallece porque al parecer hubo negligencia en la atención médica. Entonces, de ahí comienza ese debate probatorio y por eso es que es tan importante la intervención de las víctimas para impulsar este tipo de procesos y para llegar a demostrar que efectivamente sí existe un nexo causal entre esa muerte de la mujer, entre su condición de mujer y entre el interés de que perdiera la vida. Estas son todas las circunstancias que conllevan a la aplicación del delito autónomo de feminicidio y no de un delito de homicidio, como sería el caso de una riña o de otra situación específica. La madre de Wendy, Luz Nelly Narváez, lo dijo sin rodeos desde la sala del hospital donde su hija murió. Llevarla allá a Neiva, las amistades la están esperando y hacerle una cristiana sepultura a ella. Aquí es muy importante que las víctimas, que en este caso son los familiares, la persona que pierde la vida o que es víctima de una agresión, en el caso de una tentativa de feminicidio, de la violencia familiar, logren entender que es necesario activar esa investigación enfocada a lograr el resultado definitivo a través de la fiscalía. La fiscalía no puede actuar sola, de quienes tienen el conocimiento y quienes tienen los medios probatorios. Entonces, este es un proceso penal rogado donde las víctimas deben ahondar y deben acudir a todos estos procesos y procedimientos necesarios para lograr demostrar la verdad. No podemos permitir que la impunidad se continúe
perpetuando en Colombia frente a casos como estos, o donde se logren sentencias favorables frente a situaciones que por falta de elementos que aún sí existían, debieron haber conllevado a las penas más gravosas. Entonces es más una invitación a las víctimas a no cansarse, a no perder ese impulso, a esforzarse, a darla toda por estos procesos con la fiscalía, porque también tienen ese derecho de participar dentro de la acción penal. Wendy Sepúlveda tenía 24 años, tenía un nuevo trabajo, tenía un hijo de 4 años que la esperaba, tenía sueños, solo quería que la dejaran en paz. Hoy, ese niño crece sin su madre y Yesid Alexander Rojas, alias El Mudo, responde ante la justicia colombiana por haberle arrebatado la vida de la manera más brutal posible, prendiéndole fuego. Estamos viendo que se está actuando es después. Estamos esperando a que hayan miles de Wendys. Hace como 2 o 3 años también hubo una persona, una deportista famosa que fue víctima de feminicidio. Y ese día los diarios tradicionales y todos los medios ocupaba a ella su nombre, el titular, se habló de género, del feminicidio, de las tentativas, todo se habló. Pero hasta que hay otro caso, vuelve a cobrar importancia. Y ahí no es cuando tenemos que actuar, tenemos es que pensar con antelación, cómo prevenir, no esperar a que ya sean víctimas. Ya cuando la mujer haya sido asesinada, sea víctima y ya no tenga vida para contar lo que vivió. Entonces ahí es donde el Estado está fallando. Neiva registra 551 casos basados en violencia de género al momento del ataque, 408 contra mujeres. La ciudad venía encendiendo las alarmas y el sistema no logró proteger a Wendy. Si conoces a alguien que está en riesgo, actúa. La línea 155 atiende víctimas de violencia de género las 24 horas. La pregunta es, ¿crees que las penas actuales en feminicidios son suficientes para prevenir casos como el de Wendy? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.